El acta de la quinta sesión se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día. Se ha recibido un correo del abogado don Francisco Varela por el cual comunica que por motivos personales no podrá asistir a la sesión de hoy. Eso es todo, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar materias propias de nuestra competencia. Para estos efectos se encuentran invitados el abogado, profesor y ex fiscal del Ministerio Público, don Carlos Gajardo, el cual no confirmó su asistencia, el abogado Juan Francisco Varela Chaurren, que se encuentra excusado, el abogado y profesor de Derecho, don Alan Brofman, que quedó pendiente de citación, el abogado y profesor de Derecho Administrativo, don José Miguel Valdivia Olivares, quien se encuentra confirmado y está con nosotros presencialmente, y el director de extensión del Observatorio Legislativo Cristiano, señor Cristian Henry Junge, quien participa acompañado de la señora Marcela Aranda. ¿Qué son ustedes? Ya. Muy bien. Son las 10:17. ¿Le parece, profesor? 20 minutos, ¿le parece bien? Dejo la palabra al profesor, don José Miguel Valdivia Olivares. Adelante, profesor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Procedo a exponer las cuestiones sobre las que tengo conocimiento en relación con esta acusación, ¿no? Hay dos aspectos sobre los cuales a los que me quisiera referir, ¿no? Ante todo, una cuestión de orden fundamentalmente formal, ¿no? La acusación constitucional recae necesariamente sobre hechos personales imputables a un ministro de Estado o a la autoridad en contra de la cual se dirija esta acusación. Este es un requisito constitucional de la acusación, vale decir, uno de esos elementos sobre los cuales necesariamente debe recaer el pronunciamiento de la corporación al pronunciarse sobre esta materia, ¿no? La acusación relativa a la exigencia de hechos personales, de personalidad, ¿no?, de los hechos sobre los cuales se acusa, se ve tensionada al extremo en supuestos de imputaciones relativas a la supervisión de terceros, ¿no?, que es precisamente el caso de esta acusación, ¿no? Cada vez que se pretende a través de una acusación constitucional, ¿no?, imputar el mal funcionamiento de un organismo complejo que está sujeto, digamos, a varias dependencias jerárquicas escalonadas, el requisito de personalidad se ve prácticamente defraudado, ¿no? Hay un riesgo importante de transferencia de responsabilidades que debería ser conjurado tanto por las disposiciones legales que regulan esta cuestión como por los organismos llamados a aplicarla, a implementarla. Hay que evitar entonces que cualquier desperfecto imputable a decisores concretos de una determinada actividad sea transferido a el decisor político que está en la cabeza de una determinada institución. Esta es una preocupación legítima tratándose de las cuestiones que se discuten aquí, fundamentalmente porque todas las irregularidades que se achacan al ministro Ávila provienen del desempeño de instituciones que son subalternas, que dependen del ministerio, que están vinculadas a la órbita del ministerio. Es sin duda relevante tomar en consideración que la acusación constitucional es un hecho político, es un dato político, es una acusación política, pero está enmarcada dentro de las estructuras constitucionales. La justificación necesaria, digamos, de sustraer del conocimiento, digamos, de los órganos regularmente llamados a resolver disputas en los tribunales, ¿no?, relativa a cuestiones como esta, no debe llevar a pensar que esta institución, que la corporación llamada Cámara de Diputados puede abstenerse de cumplir las exigencias normativas que son aplicables a esta cuestión. Por eso quiero detenerme en este aspecto de los hechos personales que se imputan al ministro Ávila. Aquí no hay hechos personales.
Hay dos capítulos que son particularmente problemáticos desde mi perspectiva relativas a esta cuestión, ¿no? Son los capítulos 5º y 6º relativos al programa de útiles escolares y al programa de alimentación. En ambos casos lo que está en juego es una cuestión de supervigilancia, qué papel le corresponde al Ministerio con respecto al desempeño de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB. La JUNAEB es un organismo instituido como una corporación autónoma. Esto en términos legales equivale a un servicio de la administración descentralizada. Es un órgano descentralizado, vale decir un órgano que tiene personalidad y patrimonio propio y que por consiguiente no depende jurídicamente de ninguna entidad superior, ¿no? Se relaciona con el centro de poder, que es el presidente de la República, el jefe de gobierno y de la administración del Estado, a través de un ministerio, pero se relaciona a través de un vínculo de supervigilancia y no un vínculo de jerarquía. Esa es la cuestión, digamos, en términos normativos, ¿no? La pregunta sustantiva, entonces, que envuelve esta acusación, exige aclarar la idea de supervigilancia, ¿no? La noción de supervigilancia es una noción de contornos relativamente imprecisos en nuestro sistema legal. Es una noción que no tiene una definición legal, por de pronto, y que se concibe siempre por contraste con una noción más fuerte, ¿no? Que es la noción de jerarquía. A ver, para aclarar estas dos cosas, tengamos en cuenta que en el régimen jurídico de la administración del Estado hay básicamente dos modelos organizacionales. Hay dos modelos de organización. Un modelo de administración jerarquizada, digamos, en donde un determinado servicio público maneja, gestiona una cantidad de tareas, y un modelo de administración descentralizada en que el centro de poder, el gobierno, simplemente vigila en términos generales a una serie de instituciones que gestionan directamente esas tareas, esos servicios. En la medida que haya autonomía, vale decir, en la medida que haya una cierta independencia de gestión que se ve reflejada en estos requisitos de personalidad jurídica y de patrimonio propio, o sea, de la posibilidad de gestionar sus propios intereses con prescindencia de autorizaciones, de requerimientos previos, de permisos por parte de la autoridad central, entonces ese vínculo organizacional se muestra debilitado, se muestra, digamos, en torno a esta idea de supervigilancia. Las nociones de jerarquía, que son nociones bien antiguas, ¿no? Que vienen probablemente de la organización clásica de la Iglesia Católica Romana, quiero decir, son nociones medievales prácticamente. Es una noción de la cual, digamos, resultan una serie de poderes que son bien característicos, ¿no? El jerarca cuenta con poderes de designación del personal, cuenta con poderes de remoción, cuenta con poderes disciplinarios, cuenta con poderes de dirección, digamos, la posibilidad de impartir órdenes directas, con poderes de control, vale decir, de revisión de las operaciones, de las actuaciones de los organismos que están sujetos a su control. Cuenta también con un poder eventual de resolución de contiendas de competencia. Todos estos poderes están contemplados específicamente en nuestro régimen legal, en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En contraste, la idea de supervigilancia no tiene ninguna de estas características, ¿no? La noción de supervigilancia no tiene ninguna de estas características, y eso ha sido entendido tradicionalmente como una remisión a la definición que el legislador cada caso quiera dar a la supervigilancia concreta. ¿De qué se trata? Vale decir, esta es una noción que no tiene un contenido muy preciso, la noción de supervigilancia, a diferencia de lo que ocurre con la noción de jerarquía, y la ley puede en cada caso determinar cómo se va a manifestar. En algunos casos, la generalidad de los casos, esta supervigilancia se manifiesta fundamentalmente en prerrogativas de tipo de nombramiento de personal, nombramiento y remoción de personal, ¿no? El jefe de gobierno, el presidente de la República, puede nombrar a través de, digamos, en conjunto con las autoridades sectoriales, con el Ministerio del Ramo, a los jefes de servicio de los servicios descentralizados, ¿no? Y puede removerlos sujetos también a la observancia del régimen legal, ¿no? Bajo el régimen de alta dirección pública, por ejemplo, que ha tendido a ser generalizado en los últimos años, las posibilidades de remoción de los directivos superiores de los servicios públicos se ha visto muy debilitada, ¿no? A pesar de que siguen siendo considerados en muchos casos como funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República, la remoción no es tan sencilla.
Entonces, eso también contribuye a darle forma a la idea de supervigilancia. Es muy excepcional que la supervigilancia se traduzca también en controles relativos a las actuaciones, a las operaciones de los organismos en cuestión, ¿no? Controles concretos, quiero decir, ¿no? Uno de los ejemplos más característicos que se pueden dar a este respecto es el diseño institucional de las instituciones de vivienda, ¿no? En materia de vivienda, por ejemplo, los directores de obras municipales, los directores que están repartidos por todo el territorio, en cada comuna, están sujetos a la supervisión del Ceremi de vivienda, el organismo regional, digamos, la antena regional de cada ministerio. Y esa supervisión puede traducirse en recursos, ¿no? Que no están contemplados en nuestro sistema a propósito de educación. En materia de educación yo no conozco nada similar, ¿no? Los poderes con que cuenta el ministro respecto de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas son específicamente los que determinan la ley, y estos se muestran fundamentalmente en la materia de la designación del personal. Esta es una cuestión bien importante, digamos, dado que las acusaciones que se formulan en relación con esta materia simplemente pretenden que, gracias a la noción de supervigilancia, el ministro sea hecho responsable respecto de las posibles irregularidades que se hayan cometido al interior de esta institución. El caso del programa de alimentación presenta una particularidad adicional con respecto al primer caso. Esa particularidad consiste fundamentalmente en el soporte fáctico de la acusación. Esta es una acusación que no se ve respaldada en hechos concretos, ¿no? Son simplemente acusaciones, ¿no? Acusaciones de un déficit de dinero que no parece provenir de ningún hecho que sea imputable directamente a la institución. No se indica dónde se ha filtrado dinero, dónde, digamos, a través de qué contrato se ha producido alguna falta. Entonces esto hace muy difícil contestar ese tipo de acusación. Quiero decir, le da un tono abstracto que dificulta su procedencia. Quería referirme a continuación al capítulo 7. Tengo muy pocas cosas que decir con esta materia, ¿no? Simplemente quería mostrar la dificultad de configurar nuevamente los hechos personales que se supone que son el sustrato necesario para una acusación de esta naturaleza. En el caso de los servicios locales de educación, sin duda la institucionalidad general del Ministerio de Educación arrastra, ¿no? Permite, digamos, conceptualizar todas estas figuras como parte de una misma familia. Pero el diseño normativo específico, digamos, de estas instituciones ha radicado la competencia de supervisión en el director de educación pública. Y esto trae por consecuencia, digamos, una doble cadena de controles, ¿no? Por una parte, los servicios locales de educación son controlados directamente por el director de educación pública, son servicios descentralizados que son controlados por un organismo desconcentrado del Ministerio de Educación. ¿Qué poderes tiene el ministro del Interior respecto del director de educación? Esta es una pregunta, digamos, también que se plantea en términos muy formales, ¿no? En la medida que el director de educación es un órgano desconcentrado, es un órgano que se encuentra, digamos, en el ejercicio de sus tareas, de estas tareas específicas, fuera de la jerarquía ministerial. No puede entenderse que sea un funcionario fuera de la jerarquía ministerial, es nombrado, es designado y también es removido por el ministerio. Pero en cuanto a sus actuaciones, digamos, el sistema legal, este es el sistema que hemos querido como país al momento de diseñar el régimen de educación, es un órgano que maneja su tarea con mucha autonomía con respecto al jefe político del momento. Esta configuración hace nuevamente que las imputaciones que se formulan con respecto al ministro sean muy difíciles de configurar. Es lo que tengo que decir en este momento, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, profesor Valdivia. Ofrezco la palabra. Don Diego Chalper, diputado Chalper. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer, por supuesto, la exposición del profesor Valdivia. La verdad que es bastante consistente. Me imagino que ha sido invitado por algún diputado oficialista a lo que ha sido un poco la tesis de la defensa, ¿no? Que no es refutar los
hechos denunciados en sí, es decir, ni la denuncia que hemos contenido en el capítulo 6, ni la denuncia que ha hecho el exdirector de la JUNAEP, da la impresión que ya nadie lo refuta, no lo refuta la declaración de la JUNAEP, no lo refuta el abogado. O sea, damos más o menos por sentado que aquí ha habido una cosa curiosa que ha significado 3.500 millones pasados a un proveedor por 30 raciones. Entonces, ¿dónde ha ido más bien los tiros? Primero fue la tesis de los hechos nuevos, que aquí habría hechos nuevos, pero parece que esa tesis también se abandonó, quizás la retoma por su intermedio el abogado en la tarde. Y aquí lo que se ha pretendido es básicamente problematizar la extensión de la supervigilancia del ministro o el deber de supervigilancia. ¿Cuál ha sido un poco la tesis aquí planteada y planteada también ayer en un programa de televisión? Que el Mineduc, no, ayer en verdad se dijo que no tenía ni siquiera supervigilancia. Aquí se avanza un poco más allá, se dice sí tiene supervigilancia, pero la supervigilancia le toca al subsecretario como jefe de servicio porque el ministro solo responde por hechos personales, es decir, si él hubiera entregado los jugos y por lo tanto su única responsabilidad es nombrar y remover. Esa es más o menos la teoría. Entonces, fíjese que incluso si hiciéramos propia esa teoría, y me interesaría conocer la opinión del invitado, ¿no habría correspondido remover a alguien aquí? Si es que estamos hablando de una, digámoslo así, sobrepago de 3.500 millones de pesos por 30 raciones alimenticias. Ni siquiera, incluso acogiendo la tesis de la defensa, cosa que yo no comparto y a continuación explicaré, ¿no habría correspondido remover a alguien? Fíjese que aquí lo que se pretende por algunos, por su intermedio presidente, es que aquí se traiga a colación una cosa de esta envergadura y nosotros nos hagamos los locos y nos atrincheremos en una especie de deber supervigilancia en su estándar más elemental. ¿Qué creemos nosotros? Amparados no solamente en la misma ley orgánica de la JUNAEP, que habla precisamente con texto expreso de la Superintendencia del Ministerio de Educación, sino que también de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que en su artículo 29 también insiste que los servicios centralizados, si bien actúan con personalidad jurídica y patrimonio propio, obviamente están sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo, artículo 29. Y sobre esa base creemos que esa supervigilancia se extiende también, obviamente, a velar por el deber de probidad y por un mínimo manejo de recursos públicos. No por nada, presidente. Las unidades de control de los ministerios se extienden a los servicios descentralizados, lo aclaró el otro día el exdirector de la JUNAEP y es de sentido común. No por nada, presidente, usted será convocado hoy este año, probablemente por ahí por noviembre, a votar la ley de presupuesto. Y usted se da cuenta que la partida de la JUNAEP no es una partida propia. Usted la va a votar en el marco de un ministerio, no sé si usted se acuerda, en el Ministerio de Educación, porque da la impresión que lo que busca una interpretación sistemática, razonable, tendiente al fin último, que es la probidad y no la impunidad. Porque aquí uno podría decir una interpretación pro impunidad y una interpretación pro probidad. Entonces, una interpretación pro probidad da la sensación que esa supervigilancia al menos tiene que extenderse, querida colega, a velar por un buen uso de los recursos públicos. Después, presidente, permítame hacerle un comentario. Acá se han asilado en una resolución que ha modificado los criterios de contratos anteriores para pasar de un pago fijo a un 40 a un 60. Y lo que ha dicho la JUNAEP es que cada uno de estos elementos han pasado por Contraloría, y eso no es cierto, presidente. Y eso no es cierto porque hay dos resoluciones exentas que precisamente aclaran el contenido de ese texto que no pasan por Contraloría. Y por lo tanto, no solamente la JUNAEP ha mentido en esta materia, sino que tampoco le corresponde al Ministerio un mínimo de supervigilancia sobre la regularidad jurídica de los actos jurídicos administrativos que emanan de la JUNAEP. O sea, la Fiscalía del Ministerio de Educación no tiene nada que ver con eso tampoco, cuando estamos hablando de un servicio pendiente del cual estila el 2% del presupuesto nacional. Presidente, a mí me parece que al final la pregunta central de esto es ¿qué tipo de interpretación vamos a asumir de la ley? Desde un sentido finalista de la norma. ¿Vamos a hacer una interpretación por probidad o una interpretación pro impunidad? Y me parece que no es menor, porque lo que está en juego al final es si aquí lo que se pretende es que los diputados, ante una acusación de esta envergadura, que la JUNAEP no refuta, nos hagamos los locos. Y básicamente nos asilemos en una supervigilancia al estándar más mínimo de lo mínimo que se puede interpretar. Y por lo menos como un elemento discutible, presidente, nuestra posición es interpretar el deber de supervigilancia del ministro en pos de la probidad, consagrada por lo demás en el artículo 8 de nuestra Constitución, y en ese sentido hacer valer la responsabilidad política de un ministro que no fue capaz de impedir que se pagaran de mala manera 3.500 millones de pesos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. ¿Quiere responder de inmediato? Me parece que pregunta el diputado Schalper por la interpretación de la norma de la supervigilancia, ¿cierto? Ahora, diputado Schalper, el profesor no viene solamente como invitado de un diputado oficialista, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y de la Adolfo Ibáñez. Lobista no es. Lobista no es. Y tampoco va a poder una querella a la JUNAEP, ¿no? Preguntaba si era lobista.
igual es invitado un diputado. Señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias por estas aclaraciones. Verdad que no vengo a refutar nada, no soy abogado, no soy abogado del ministro y vengo en calidad de académico. Plantearon que había dificultades interpretativas respecto de conceptos legales y esa es la razón que me tiene aquí. ¿Cómo se debe traducir esa supervigilancia? Esa es la pregunta fundamental de la intervención del diputado Chalper y la respuesta yo creo que deriva un poco de sus propias palabras, ¿no? Esto debería ir hacia, aquí hay mucho desiderata de cómo podríamos configurar un sistema idóneo de control de las instituciones públicas. No lo hemos creado así, no hemos creado el aparato estatal, digamos, en términos tales que, digamos, parafraseando una frase, digamos, muy conocida de otro tiempo, que cada hoja, digamos, que cae sobre la tierra debe ser controlada por una determinada autoridad, ¿no? Los ministros no responden directamente de la gestión, digamos, de cada uno de los actos singulares de gestión de los organismos públicos que están bajo su égida, ¿no? En general. Eso no ocurre así, digamos, las razones tienen que ver con buena gestión estatal, con buena gestión administrativa. Generamos organismos que puedan manejarse, digamos, solos, que puedan correr solos. Hemos implementado progresivamente una barrera cada vez más importante entre los ámbitos de gobierno y de administración, con el fin precisamente de que el gobierno, la política contingente, no se infiltre de manera, digamos, decisiva en la operación material de la satisfacción de las necesidades públicas, ¿no? Para eso hemos creado un sistema de alta dirección pública, por ejemplo, que justamente lo que hace es, en cierto modo, blindar a las autoridades administrativas frente a las, digamos, a las intervenciones politiqueras del gobierno. Ahí hay una cuestión en el fondo que tiene indudablemente que ser ponderada. Debería ser el sistema, digamos, debería extenderse al buen uso de los recursos públicos, debería extenderse, digamos, a la probidad administrativa. Sin duda hay una cierta ideal de unidad de acción que lleva a que los jefes ulteriores de cada cartera, digamos, tengan que monitorear los servicios de su dependencia. Pero concretamente, ¿cuáles son las herramientas con que cuentan para practicar ese tipo de operaciones de control? Es algo que no está definido a nivel normativo y entonces, digamos, no podemos configurar infracciones concretas a partir de puros deseos de buena institucionalidad, ¿no? ¿Es necesario remover a alguien? Bueno, no lo sé. No sé si es necesario remover a alguien. Para eso sería útil dar por buena alguna de las acusaciones en cuanto al fondo. No es el caso, digamos, de los antecedentes que yo he visto aquí. Lo que yo he visto es un número final, digamos, que no viene respaldado en ninguna suma, ¿no? No sé de dónde sale esa cifra faraónicas a las que se han referido más temprano. En cualquier caso, la remoción de cualquier funcionario público por razones vinculadas a la probidad, como bien lo sabe esta institución, digamos, está supeditada a condiciones de debido proceso que la hacen cada vez más compleja, ¿no? Es necesario instruir procedimientos disciplinarios, acreditar aquellos antecedentes que involucren la responsabilidad individual de determinada autoridad para efectos de proceder a su remoción por razones de esta naturaleza, ¿no? Quiero decir, no hay nada aquí que sea automático que permita digamos, hacer imperar inmediatamente un orden frente a cualquier irregularidad. Las irregularidades es necesario ser esclarecidas, es necesario ser estudiadas antes de hacer cualquier cosa. En cuanto a la gestión de las partidas de presupuesto, bueno, la ordenación del presupuesto siempre se hace en torno a las, digamos, como quien dice, cabezas de capítulo, que son los distintos ministerios, pero esto no significa una alteración del régimen de responsabilidad que viene derivado, digamos, de la estructura institucional del aparato estatal, vale decir, de la condición, digamos, jurídico-administrativa de cada servicio público. Cada servicio público, por lo demás, comparece anualmente ante la Dirección de Presupuesto con el objeto de demostrar los índices de desempeño que ha exhibido en el año precedente y la manera, digamos,
digamos, cómo eso contrasta con las necesidades públicas que tienen que ser satisfechas por su intermedio, ¿no? Sin duda, ahí hay una, digamos, operación conjunta al momento de pedir el presupuesto, pero esto tampoco, digamos, de esta operación conjunta tampoco podemos derivar una responsabilidad individual del ministro en relación con estas materias. Con eso respondo, señor presidente. Le ofrezco la palabra. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días, señor Valdivia, profesor Valdivia. La verdad es que tengo dos dudas. La primera es, usted sostiene que no hay una responsabilidad administrativa y que no hay una responsabilidad personal del ministro, pero hay una responsabilidad política, de eso no cabe ninguna duda. Ahora, la pregunta que tengo es la siguiente. Mire, el día jueves 5 de julio, acá mismo, en esta misma sala, la directora de Junaep reconoció en 2 oportunidades, en su exposición, que el cambio en los contenidos informativos de los cuadernos, y me estoy refiriendo a los primeros capítulos de la acusación, se hizo, comillas, en coordinación con el Mineduc. Ella esto lo sostuvo en 2 oportunidades cuando estuvo acá exponiendo. Siguiendo la tesis de la defensa, y la tesis que usted ha expuesto acá, dado que Junaep es tan autónomo, ¿no es cierto? Si el Mineduc se entromete en las atribuciones de la Junaep, estaría actuando contra la ley. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace el Mineduc inmiscuyéndose en un proceso de licitación, que es el tema de los cuadernos, para justamente en coordinación con Junaep contravenir la ley, que es alterar las bases de estos cuadernos? Muchas gracias, presidente. Diputado Santana. Sí, gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida a nuestro invitado, saludar su presencia, por supuesto, en este espacio. La verdad, presidente, por una cuestión también de orden, llama la atención de que en esta comisión muchas veces se haga alusión a aspectos que no fueron referidos en el texto que se presentó como acusación constitucional, en donde si bien hay un capítulo que está relacionado con la Junaep, se denuncian irregularidades, pero no se habla de cuáles irregularidades, ni cómo, ni cuándo. Entonces, llega después un señor a esta comisión a exponer, a hacer una denuncia que no forma parte de la acusación constitucional que fue presentada, pero resulta que ese tema es objeto de debate en esta comisión en circunstancias en que han sido los propios diputados que presentaron esta acusación los que han pedido que nos remitamos al contenido del texto, y es además lo que corresponde dentro de una comisión como esta. Y a mí me parece que acá el cambio de argumento, señor presidente, no ha sido por parte de los partidos o los diputados del oficialismo. El cambio de argumento ha sido por parte de quienes presentaron una acusación constitucional, que partieron diciendo y acusando desprolijidades en un plan de educación sexual, que continuaron denunciando el propio diputado Chalper, una situación que se dio en la comuna, por su intermedio, presidente, que se dio en la comuna de Talcahuano, que el mismo diputado después tuvo que retractarse porque, entre otras cosas, fue una acción realizada por funcionarios del Centro de Salud Familiar de la municipalidad de esa comuna, que además es dirigida por un alcalde del Audi, que él mismo pidió no politizar el tema. Y hoy día esta acusación constitucional está concentrada básicamente en aspectos ligados con la Junaep que no están contenidos dentro del texto presentado. Entonces, la verdad es que el cambio de argumento, el cambio de fundamentación en esta acusación en esta acusación constitucional no ha sido precisamente por parte de los diputados del oficialismo. La Junaep, yo entiendo que aún así, y en eso comparto con lo que decía el diputado Chalper, obviamente como parlamentario y como fiscalizadores no podemos hacer caso omiso, pero yo entiendo que la Junaep respondió a través de un comunicado las denuncias que fueron realizadas durante la sesión anterior en esta misma comisión. Pero además me parece que cuando se trata de una denuncia por parte de otro actor privado que forma parte también de estas licitaciones, eso se tiene que resolver en los tribunales de justicia. Y a mí lo que me parece que también es realmente preocupante es que dentro de esta comisión y dentro de los exponentes, por eso, señor invitado, hacíamos la mención acerca de los lobistas. Bueno, la verdad es que, mire, yo lo tengo acá anotado, señor presidente. Don Juan Francisco Varela, representante de FEDIR Chile, Spa Saludable y Consorcio Merquén Spa. Señor Carlos Gajardo, lobista del Consorcio Merquén Spa. ¿Y para qué vamos a decir del señor Cristóbal Acevedo, que fue director efectivamente de la Junaep entre el año 2015 y 2017?
y que trabajó con la empresa de alimentos Savisa, compañía que a su vez es parte del programa de alimentación escolar. Savisa fue la empresa que demandó a la JUNAEP por las últimas licitaciones. Yo creo, señor presidente, que si no nos enfocamos precisamente en el contenido del texto que fue presentado, debiésemos remitir esta comisión en transparentar cuáles son los reales intereses que hay detrás de los invitados y de los exponentes que están haciendo argumentación acerca de lo que se presentó. Esta acusación constitucional tiene que ver con si el ministro Marco Antonio Ávila se apegó o no a la ley y a la Constitución, que yo entiendo son los motivos por los cuales se le acusa a un ministro de Estado. Pero este espacio, en mi opinión, no es el espacio para resolver conflictos entre privados, menos para defender posturas por parte, digamos, de algunos diputados de empresas que están participando de una licitación y que legítimamente tienen observaciones de cómo se han realizado ellas. A mí me parece que este no es el espacio para eso. Estamos tocando un tema bastante delicado como es una acusación constitucional y por lo tanto me parece, señor presidente, que usted debiese en eso orientar la discusión en los temas que realmente atañen a esta instancia. Gracias, diputado Santana. Sí. ¿Fuiste aludido? Sí. Ya, muy bien. No. Muy bien, ya. Sí, gracias, presidente. No, Preciso, sí. yo la verdad que... Sí, sí. Oye, bueno, presidente, muy breve porque he sido aludido. Yo le agradezco al diputado Santana, primero que se haga presente, y segundo, porque él es parte... Está muy bien que se haga presente, y segundo, que siga con tanta atención las cosas que uno va haciendo. Básicamente lo que él ha expuesto es la tesis de los hechos nuevos, ¿no? Que habrían hechos nuevos que ya ha sido despejada. Yo además creo que evoluciona en esa seguilla y pasa a la tesis de la desesperación, ¿no? Que es aquella en donde ya da lo mismo lo que se dice, sino que hay que descalificar a quién lo dice, siendo que uno de los que lo dicen además fue una persona que apareció en la franja del presidente Gabriel Boric. Yo entiendo la desafección que hoy día puede haber con el gobierno, pero nunca me imaginé que había llegado a ese nivel, ¿no? ¿Ah? Ahora, si de esto se trata, diputado, por su intermedio, yo no se lo quería decir, pero el abogado de la defensa es un abogado que en ejercicio de su profesión y con pleno respaldo de cualquiera que es abogado, hace apoderado en una querella criminal contra la JUNAEP. Y yo jamás le restaría un gramo de mérito de poder defender aquí a otra persona, porque, presidente, quizás el diputado Santana no lo sabe, pero los abogados, por su intermedio, pero los abogados eso es lo que hacen, defender intereses de terceros. Esa es su profesión. Y a mí me parece que lo central, presidente, es que nos aboquemos a lo que dicen, no quién lo dice. ¿Y qué es lo que se ha dicho acá? Que hasta aquí, diputado Santana, por su intermedio, JUNAEP nunca ha sido capaz de despejar si se entregaron o no 3.500 millones de pesos a un prestador por 30 raciones entregadas. Yo sé que algunos estamos aquí por la probidad y otros por la impunidad. Está bien, cada uno verá en qué equipo está. Pero yo lo que le pido, presidente, yo lo que le pido al diputado Santana, por su intermedio, es que permita a la gente ejercer su profesión, incluso aquellos que en algún minuto tuvieron un entusiasta apoyo en la franja del presidente Boric. Parece que hoy día no les gustan tanto. Gracias, presidente. Diputado Santana. Diputado Hirsch. Diputado Hirsch. Diputado Hirsch, es muy breve, es sobre el punto. Es que precisamente por el argumento que da el diputado Chalper, yo lo que le pido es que esta comisión se remita a abordar, no diputado Chalper, por su intermedio, señor presidente, porque entre otras cosas, la denuncia que hizo el exdirector de la JUNAEP no está contenida dentro del texto constitucional. Y por lo tanto, la obligación que tenemos quienes estamos presentes acá es revisar el texto que fue presentado. Me parece bueno que se hable de impunidad, sobre todo, señor presidente, a 50 años del golpe de Estado por parte del diputado Chalper, ¿eh? Pero, presidente, revitámonos. Diputado Hirsch. Diputado Hirsch, por favor, escuchémonos, por favor. Tratemos de mantener un diálogo civilizado, diputado Hirsch, por favor. Gracias, presidente. Lo que pasa es que veo algunos un poco alterados. Sobre todo personas que no forman parte de esta comisión, pero que se alteran un poco cuando se les repite cuestiones que probablemente no han leído por no formar parte de la comisión. Eso es perfectamente comprensible, presidente. Sucede efectivamente que algún diputado que no forma parte de la comisión puede no haber leído la respuesta de JUNAEP, en la cual claramente se refiere a las mentiras planteadas acá por un exdirector, además involucrado en situaciones de boleta en el pasado. O sea, ya tenía situaciones de ese tipo, pero sobre todo referido a temas que no forman parte de la acusación.
Ahora, uno puede entender que quien no leyó esa respuesta sigue insistiendo en un cuento inventado para tratar de ensuciar esta acusación. Ya hemos dicho nosotros que la acusación nos parece que no tiene fundamento, pero es legítimo que la presenten y es legítimo que la defiendan, están en su derecho. Ya lo explicó muy bien el profesor Zapata, que efectivamente no hay en ella, y la hemos vuelto a revisar el fin de semana, los que nos dedicamos a formar parte de esta comisión, no es así, parece, quienes vienen sin formar parte de la misma, y claramente no hay ningún argumento constitucional ni legal. Pero sobre todo es preocupante que, no habiéndolo en los capítulos acusatorios, además se insista acá en instalar elementos que no forman parte de la misma. No es un problema de quién lo diga. Yo puedo tener todo el respeto y valoración por cada uno de los diputados y diputadas de esta corporación y sobre todo quienes están hoy día acá. Así que el problema no es quién lo dice. El problema es que quien lo dice uno esperaría que como mínimo, sobre todo si hubiera alguno que es doctor en Derecho, que como mínimo sepa perfectamente cuáles son los marcos de una acusación constitucional. Algunos hemos participado en muchas, hemos ganado algunas, hemos perdido otras, pero hemos tratado siempre de mantenernos en el marco de lo que es una acusación constitucional que incluye determinadas normas, artículos de la Constitución y determinadas leyes que eventualmente uno considere que han sido transgredidas. Acá estamos ante una situación, en primer lugar, capítulos referidos a la JUNAEP que no hacen mención de los temas que se están trayendo a esta comisión. Y además se ha dejado en claro que acá hay una relación que no es con el ministro, sí, y lo han dicho ya varios de los invitados e invitadas, sino que es directamente con la subsecretaria. La relación que hay es de supervigilancia, y lo ha vuelto a explicar el profesor que hoy día nos visita, el profesor José Miguel Valdivia. Así que la verdad es que es un poco tedioso, presidente, tener que estar repitiendo algo que ya se supone que es claro. No puede en una acusación constitucional, aunque le guste a alguno, incorporar elementos que no forman parte de la misma. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Diputada Clara Zacardía. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos. Soy diputada, no soy parte de la comisión, lo aclaro desde ya. La ley me permite estar en este tipo de comisiones y mi opinión también puede ser escuchada. De lo que he expuesto, los dimes y diretes, creo que estamos desvirtuando. Esta es una acusación con 7 capítulos. Se han desvirtuado 5 o 6 capítulos que me parece tan importante para centrarse en el de la JUNAEP. Cuando este capítulo tiene otras instancias muy diferentes, como son si hay malversación de fondos, si se han pagado 30 raciones por 3 millones y tantos, la Contraloría, si alguien considera que estas raciones fueron sobrepagadas, están los procesos penales, están los procesos, creo que no es el camino, esta acusación constitucional, ya que esta es política. Por otro lado, decir que la acusación constitucional tiene un eminente político a través de la Constitución. Yo veo que de los 7 capítulos de acusación hasta este momento, ninguno se ha logrado mostrar los fundamentos de ella. La exposición que he escuchado del exponente señor Valdivia nos aclara la parte administrativa de cómo funciona el Estado. Creo que, de acuerdo a su explicación, las responsabilidades que se le quieren dar al ministro políticamente no corresponden. Entonces yo veo que se debe avanzar y no estar en los descalificativos, porque hay una acusación que está escrita y no se demuestra, y estamos perdiendo un valioso tiempo. Quizás si hay que escuchar, hay que ver si los otros capítulos que son tan importantes y corresponden a los niños, a los padres, a todos, hay mérito que yo no lo veo. Y sí he demostrado, no nos entramparemos en la JUNAEP cuando esto es un asunto de rendición de cuentas. Ver quién hizo las cuentas, la Contraloría dirá si fueron bien gastados, fueron mal gastados, y si hay responsabilidad penal, administrativa o civil a quien corresponde. Por eso estamos en el Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho lo peor que podemos hacer es confundir. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Zacardía. Profesor, había una respuesta a una o dos preguntas que formuló la diputada Ana Villán. Anoté una sola pregunta, pero voy a...
Usted partió diciendo, por su intermedio, señor presidente, la diputada Navellán partió diciendo que había responsabilidades penales, políticas y personales que eran diferentes entre sí. Sin duda lo son. Esta sede tiene por objeto pronunciarse respecto de una especie de responsabilidad constitucional, ¿no? Una responsabilidad que no es ni siquiera política, esa la hacen efectiva los electores, digamos, y yo creo que la hacen efectiva respecto de la totalidad del gobierno, de una determinada línea de acción política, ¿no? Tampoco es propiamente la responsabilidad administrativa. Cuando hablamos de la responsabilidad de los ministros de Estado, no existen instancias de responsabilidad administrativa. ¿Quién le va a hacer un sumario a un ministro de Estado? No tiene ningún sentido que el presidente, que es el único que estaría en posición jurídica para hacerlo, le haga un sumario, ¿no? Cuenta con herramientas de gestión de personal que son mucho más fáciles, ¿no? Simplemente llama al orden al ministro o prescinde de él. Y las responsabilidades personales, bueno, son aquellas que se hacen efectivas a través de los canales institucionales que conocemos, el derecho penal, el derecho civil, etcétera. Esta es una institución distinta, la acusación constitucional, pero sin duda reposa sobre un requisito elemental de imputabilidad de los hechos que se reprochan a una determinada autoridad. Y esa imputabilidad pasa por la existencia de hechos personales, de acciones personales. Aquí estamos hablando de cómo funciona la maquinaria institucional del Ministerio de Educación, probablemente cómo ha venido funcionando en los últimos años, ¿no? Y eso mismo, lo que he tratado de decir, eso debilita la procedencia de la acusación, porque instantáneamente, digamos, transfiere la responsabilidad a la maquinaria, ¿no? Y no a la cabeza directa. Aquí no hay, en el fondo, ninguna imputación que recaiga directamente sobre el ministro Ávila, sino como sobre cómo se están haciendo las cosas en el ministerio, y eso es sin duda una preocupación legítima, pero me da la impresión de que la acusación constitucional no es el cauce para canalizar ese tipo de reclamaciones. Enseguida se hizo una interrogación relativa a una supuesta intromisión del ministerio dentro de una gestión de la JUNAEP. Nuestro aparato jurídico tiene distintos caminos que tienen por objeto hacer digamos, lo más probable posible que los organismos estatales, la administración del Estado, cumpla con sus objetivos de bien público, de bien común, como queramos llamarlo, ¿no? Y esos caminos, digamos, en contextos de dispersión institucional, digamos, cuando hay varios organismos que pueden tener algo que decir respecto de una determinada materia, se traduce en instancias de coordinación, de colaboración, acuerdos de colaboración, por ejemplo, etcétera. Eso es lo que hace, digamos, posible, lo que, digamos, suministra una explicación aceptable para esta participación de los distintos actores involucrados en una determinada, digamos, temáticamente involucrados en una determinada gestión. Yo no pensaría que aquí hay una intromisión ilegítima, ilegal, irregular, nada de eso, sino simplemente, digamos, algo que tiene que ver justamente con este principio de coordinación, que es un principio también instruido dentro de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, ¿no? Eso es lo que da la explicación a la pregunta que se me formuló. Gracias, profesor. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. A ver, respecto de su respuesta, señor Valdivia, mi duda, la que me queda, es la siguiente. Efectivamente, como hemos visto en varios de los capítulos de la acusación constitucional, hay un tema relacionado con el pretender, a través de el Ministerio de Educación y de todo lo que son las instancias relacionadas con educación, una ideología determinada de género, porque eso es lo que se ha visto permanentemente en todas las actuaciones del Ministerio desde marzo del año pasado. Y en eso el ministro ha sido muy claro, porque lo ha expresado claramente en comisiones acá, en puntos de prensa, en entrevistas, etcétera. Entonces, la pregunta es, si JUNAEP tenía
un fin con estos cuadernillos, tenía un tema con estos cuadernillos. Eso estaba acordado en estos cuadernillos, que era un tema relacionado con obesidad. Y aquí mismo usted me dice que es posible que haya una coordinación con el ministerio, una coordinación general para llegar a temas en común, etcétera. Y tenemos en la acusación claramente especificado que parte de esta acusación es por el pretender imponer esta ideología específica con ejercicios, con cuadernillos, con cambios incluso en el enfoque de las temáticas, y eso claramente el ministro lo ha reconocido y lo respalda. Entonces mi pregunta es, dado lo que usted mismo ha expuesto y lo que yo le estoy diciendo, efectivamente sí se hace absolutamente razonable una acusación constitucional contra el ministro por cuanto él ha pretendido imponer una ideología determinada en el Ministerio de Educación a través de todo el actuar del Ministerio de Educación, incluso en los órganos descentralizados como sería JUNAEV, sin para ello considerar la Constitución que establece la libertad y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿Sí o no, señor Valdivia? Gracias. Abogado, por favor. Señor presidente, yo creo que dado que el profesor Valdivia, a quien le agradezco su exposición, no estuvo en todas las sesiones, que me parece obvio. No, estoy. Sin dialogar, por favor, por Gloria. No, pero no estuvo en todas las sesiones. Me parece que sería importante, a fin de no inducirlo a ningún tipo de error, informarle que justamente por su intermedio, señor presidente, a dos preguntas y a la insistencia más bien de la pregunta de la honorable diputada Nabellan. Ah, ya, me equivoqué donde estaba, perdón, me equivoqué por donde estaba la... Usted me pone nervioso, diputada. Perdón, señor presidente, pero simplemente que se le dé la información al profesor Valdivia que a dos preguntas y a la insistencia de la pregunta, el señor Acevedo, que por su intermedio, señor presidente, a algunos les gusta tanto, insistió y reiteró que la última palabra sobre el contenido de los cuadernos la tenía el director de la JUNAEV. Lo dijo él respecto de los cuadernos. Por favor, Gloria. Solo para que el profesor Valdivia tenga todo el contexto, en el sentido de que él ha respondido sobre el tema de la coordinación, y justamente porque hay distintos organismos, simplemente para darle todo el contexto que efectivamente la última palabra... Diputado Hirsch, yo creo que está clara la pregunta, Nabellan. Diputada, deje darle la palabra al diputado Hirsch que me la pidió y después, si es necesario, se la doy nuevamente, diputada Nabellan. No, creo que se quede tranquilita. Diputado. Aquí la única que disparan son por allá alguna gente de esas organizaciones del sur. Yo nunca disparo, diputada. Sin embargo, por allá, por el sur, hemos escuchado algunas organizaciones en que... Diputado. Así que acá nada que ver el tema. Y no va para broma el tema tampoco, diputada. Diputado. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, puede que algunas personas no hayan entendido bien y haya que volver a repetir las palabras que se dijeron acá explícitamente cuando se explicó que es ese director o directora quien define los contenidos de esas páginas. Yo entiendo que a alguno le pueda complicar que haya una página que habla de la necesidad de hidratarse, me imagino se referirá a eso, no sé, o la que habla de la importancia de hacer ejercicio. No creo que una vez más esté todo concentrado en un problema entre ombligo y muslo. Pero por otra parte sí me parece importante, presidente, que por su intermedio cuando alguien habla de identidad de género, de ideología de género,
nos ayude con alguna definición, puesto que no existe ninguna, o no hemos podido encontrar ninguna definición precisa de ese término, que es utilizado a mansalva por algunos sectores de la acusación, no por todos. Yo he visto que hay otros que más bien se incomodan un poco cada vez que se insiste en el tema. Pero esto de la ideología de género, que en realidad es un concepto vacío, y por lo tanto cuando se está preguntando una y otra vez y se vuelve sobre el tema y se acusa al ministro de tener una ideología de género, a mí me gustaría saber, presidente, si quien habla en esos términos tiene una definición precisa, tal vez de la Real Academia de Lengua o de algún otro elemento o de alguna otra institución que nos pudiera aclarar para saber si estamos hablando todos de lo mismo, porque hasta acá nunca hemos encontrado una definición de ese vago término. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Espera un ratito. Pero vamos al punto. Profesor Valdivia, ¿tiene los elementos como para responder a las preguntas de la diputada Navellán? Así es, señor presidente. Muchas gracias. A ver, si entendí bien, la diputada Navellán plantea que hay una serie de actuaciones del Ministerio que operarían del Ministerio de Educación que operarían como un contexto que explica una acusación constitucional actual. Todas esas digamos actuaciones precedentes a través de las cuales el Ministerio habría intentado promover una ideología de género, sin embargo no forman parte de la acusación. No forman parte de la acusación. No las podemos analizar en el plano de la acusación, ¿no? Y en consecuencia, digamos, yo diría, toda esta explicación plausible, digamos, de una determinada actuación tiene un carácter especulativo que me parece que no es compatible con el rigor formal de esta operación, digamos, y sobre todo, digamos, con las consecuencias brutales que conlleva, que suponen condenar a alguien al ostracismo político por un periodo de tiempo muy importante, ¿no? La acusación se presenta como un problema de gestión de contratos. La cuestión, digamos, crucial que se plantea aquí, digamos, literalmente, digamos, sobre la cual es invitada por razones de debido proceso también, pues tampoco se puede salir de este marco la defensa del Ministerio, es una cuestión de ejecución del contrato. Hay un contrato, digamos, que tiene por objeto el suministro de determinados útiles escolares, cuadernos, y esos cuadernos resulta que salen de una determinada manera. Hay una pregunta de ejecución del contrato y cómo puede incidir el ministro dentro de esa ejecución contractual. Las cuestiones de ideología de género, digamos, de cómo avanza la agenda, cómo se pretende imponer esa agenda, es una cuestión que completamente, me parece, que no resulta, que no se soporta en los términos mismos de la acusación. Si se pretende, digamos, hacer, por lo que he entendido, digamos que la cuestión de fondo consiste en que se incluye una palabra, un acrónimo, ¿no? Completamente descontextualizado, sin una explicación, sin una justificación, parece simplemente una herramienta de información que se incluye dentro de estos cuadernos, lo cual tampoco me parece ser constitutivo de una campaña orquestada tendiente a infiltrar con una determinada ideología de género las cabezas de nadie, ¿no? En consecuencia, eso es lo que me parece, ¿no? Aquí hay una explicación plausible, interesante, pero a la luz de los papeles que me cupo analizar, una fabulación, digamos, un invento, ¿no? Que creo que no se soporta, digamos, con la lectura de los términos del debate procesal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, profesor Valdivia. Diputada Navellán. Sí, solo quiero aclarar una cosa, porque parece que el diputado Hirsch tiene cierto, por intermedio de usted, presidente, tiene un problema de no entender ciertos conceptos. Fíjese que el concepto de enfoque de género tampoco está definido por nadie, pero se usa permanentemente por parte de este gobierno. Y lo segundo, presidente, me gustaría, dada la interpelación que hizo, la opinión del diputado Hirsch, que me explicara si el término niñez
¿Está incluido en algún diccionario de la Real Academia o en alguna parte? Muchas gracias, presidente. Diputado Santana, pero no está en ninguna parte. Sí, sabe que, presidente, por un tema reglamentario, yo creo que usted tiene que tomar una decisión en estas pocas sesiones que quedan. Si es que vamos a seguir permitiendo de que aquí a la comisión se venga a hablar de lo que a cada uno le plazca, si vengan algunas personas que tienen vínculos directos, por ejemplo, con las licitaciones que se realizan por parte de Junaep y son personas que están vinculadas con empresas que participan de estos procesos, o esta comisión se va a abocar en revisar el texto que fue presentado. Esa es una decisión, presidente, que usted tiene que tomar para hacer valer precisamente el reglamento, porque lo que no me parece, dado que todos tenemos hartas cosas que hacer acá, tanto los parlamentarios, los trabajadores, nuestros invitados, es que se venga a hablar a la comisión de cualquier cosa. Los diputados saben, presidente, Diputado usted, Santana, por favor. ¿me permite terminar? Por supuesto. Muchas gracias. Hay herramientas para poder hacer otro tipo de denuncias. Si es que acá hay otro tipo de denuncias que se quieren realizar, hay comisiones investigadoras, se pueden oficiar a las instituciones públicas, se pueden realizar incluso otras acusaciones constitucionales. Pero pareciera ser que esta acusación constitucional que fue presentada fue de tal mal nivel de que los temas que se están abordando dentro de la comisión escapan al contenido del mismo texto que fue presentado por los parlamentarios de Chile Vamos. Entonces yo, presidente, le pido que en esta comisión y en las que restan, que no son muchas, ojalá nos remitamos a abordar los temas de contenido que fueron presentados en el texto, porque de lo contrario esta comisión entonces no tendría ningún valor. Gracias, diputado Santana. Diputado Schalper, y después le doy la palabra al diputado Becker, que me la pidió hace rato ya. Por su intermedio, como esta operación de encubrimiento y de tapadera del diputado Santana empezó con un tuit de ayer, los invitados a los que él alude no han venido a esta comisión precisamente para evitar que él tenga piso para decir lo que está diciendo, porque con el tufillo que lo caracteriza, a él le gusta que uno hable lo que él quiere. Es como la comisión de desinformación o sacar al encargado de los 50 años porque hizo una cosa. Esa es la manera de proceder. ¿Se fija? Bueno, decirle, diputado Santana, por su intermedio, que los que hemos estado en esta comisión nos hemos referido a los capítulos de esa acusación, y uno de esos, a su pesar, habla de que en su gobierno se entregaron 3.500 millones de pesos a un proveedor, desconozco si usted lo conoce, quizás sí, por 30 raciones de un jugo, un snack y una fruta. Gracias, diputado Schalper. Diputado Santana. Lo que pasa es que le quiero aclarar al diputado Schalper que yo no tengo ningún vínculo con ninguna empresa. Ojalá que no aparezca ninguna sorpresa, ojalá que no aparezca ninguna sorpresa en las comisiones que restan. Porque ya conocemos que algunos de los invitados, por parte de algunos parlamentarios de derecha, eran lobistas de empresas que participaban de la Junaep. Ojalá. Diputado, por favor, mantengamos cierto respeto. Ojalá, señor presidente, y con esto termino, ojalá que entre mañana y en las comisiones que restan, no aparezcan otras sorpresas de vinculación de distintos actores a la Junaep. Muchas gracias. Gracias, diputado Santana. Muy bien, diputada Navillán. Diputado Becker me pidió la palabra hace rato, por favor, merece el mismo respeto. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a todos en la mesa y a quienes nos acompañan a través de los medios de comunicación. La verdad es que por su intermedio, presidente, el diputado Santana manifiesta que no se desvíe la conversación, y él es precisamente quien la está desviando. No me parece un delito ser lobista de alguna cosa, digamos. Yo no lo soy, ni tampoco conozco a algunos lobistas que nunca recibí, por lo menos como alcalde de la comuna de Temuco durante casi 12 años. Por otro lado, presidente, en relación a lo mismo, yo creo que lo dije hace un tiempo atrás, es muy extraña la figura que plantea el profesor Valdivia por su intermedio, presidente, a propósito de que el ministro esté como en una suerte de posición política del cargo, pero sin tener ningún tipo de responsabilidad en el quehacer del ministerio. Es como, la verdad es que no logro entenderlo, porque por formación y por mi experiencia me dice todo lo contrario, digamos. Me dice todo lo contrario. Ahora, obviamente que él se remite a lo que probablemente es parte de la legislatura, la legislación vigente en nuestro país, que es lo que él ha estado reflejando. Pero en mi opinión, yo creo que sí hay aspectos que dicen relación con el tema de los ministros, que sí
no solo pueden tener una supervigilancia, como salió este concepto hace unos días atrás, sino que tienen que velar por el buen uso de los recursos públicos, velar porque el Ministerio de Educación haga el trabajo que tiene que hacer. Y la verdad sea dicha, presidente, y con la autorización del diputado Santana, es que en este último tiempo el tema de educación a nivel nacional ha ido de mal en peor. Eso es efectivo, y también lo considera uno de los capítulos que dice relación con los famosos SLEP, los servicios locales de educación pública, donde nos encontramos con que se está mal administrando. Y yo no veo, por ejemplo, que es mi experiencia, en Araucanía Costa o Costa Araucanía, que es uno de los que están implementados hoy día de los 11 que partieron, yo no veo la intervención del Estado en los establecimientos que están siendo dejados de lado. Y entonces ahora, bajo esta premisa, ¿dónde vamos a recurrir en el futuro cuando uno diga, mire, aquí se están haciendo mal las cosas o aquí se está robando? Podría ser la Contraloría, podría ser el Consejo de Defensa del Estado o algunas otras opciones, pero sí, lo que a mí me preocupa es que a mí me gustaría ir a hablar con el ministro de Educación, si hay algún tema relacionado con educación, donde es mi ámbito del quehacer. Me refiero al distrito 23 de la Araucanía, región de la Araucanía Sur. Y en ese aspecto es que yo no es que pretenda preguntarle al invitado, pero aquí también me confirman el hecho de que en algún momento estos órganos dependen, los órganos eventualmente autónomos, dependen del ministro. Y la ley de JUNAEP, donde se señala expresamente que la JUNAEP está sometida por intermedio del Ministerio de Educación. Y ese vínculo emana, según esto que me informan, una serie de facultades fiscalizadoras por parte del ministro. Yo no lo veo de otra forma, sino ¿qué es lo que hace el ministro? ¿Va a las reuniones? ¿Va a conversar con el presidente? ¿Qué es lo que hace el ministro? Es decir, bajo esta condición, yo no quisiera ser ministro de Educación, porque si no tengo ninguna facultad y tampoco tengo ninguna responsabilidad, yo no quiero estar en ese trabajo. Lo dije el otro día, algo parecido. Pero bueno, gracias, presidente. Gracias, diputado. Más parece una observación que una pregunta, ¿cierto, diputado? Gracias, profesor Valdivia, por su disposición, por su exposición y también por su paciencia para responder todas las preguntas de nosotros. Voy a dejar por 15 minutos. ¿15 minutos le parece bien? Sí. Sí, porque estamos bien en la hora. A doña Marcela Aranda. ¿Sí? ¿Marcela? Sí, doña Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano. Por supuesto, adelante. Solo para aclarar la referencia, por su intermedio, señor presidente, que hizo el honorable diputado Chalper, me imagino que se refería a mí, ¿no es cierto?, que un abogado que se ha querellado contra la JUNAEP. Eso no es correcto. Solo, mi socio, Juan Ignacio Piña, donde en una querella que yo soy apoderado, pero el patrocinante es don Juan Ignacio Piña, se presentó una querella contra otra de las empresas que licitaban porque había, en opinión de la querella, se habían adulterado estados financieros, pero no contra la JUNAEP, solo para precisar eso. Clarísima la explicación. Muchas gracias, señor presidente. Doña Marcela Aranda, ¿cierto?, del Observatorio Legislativo Cristiano, que nos pidió por medio del diputado Becker la semana pasada exponer en esta comisión. Por 15 minutos, doña Marcela, estamos atentos. ¿Tengo cómo conectar mi computador? No se puede conectar a la pantalla, hay que conectarse a internet aquí. Bueno, lo primero es... Disculpa, que tengo acá el mensaje para el diputado. Tengo una presentación. Lo primero es dar las gracias por la invitación. Nos enteramos, somos de la Araucanía, nos enteramos el día viernes que podíamos participar, así que más los viajes quisimos estar presentes.
hemos escuchado con mucha atención, yo me leí todo el libro acusatorio completo, también la respuesta del ministro, y quisiera partir diciendo que hay pruebas, hay muchas pruebas para los 7 puntos, para los 7 capítulos, y yo solamente voy a abordar el capítulo 1, 2, 3 y 5, pero no profundamente, porque obviamente el tiempo no nos da para esto. Les pido las disculpas porque voy a tener que saltar sobre mi presentación porque lamentablemente se me echó a perder en el camino y tuve que armarla ahora. Y me gusta... Gracias. ¿Y por Zoom puedo presentarlo? Sí. O si va y vuelve. No se preocupe, doña Marcela, va y vuelve la diputada Navarrete. Bueno, mi nombre es Marcela Aranda, soy directora del Observatorio Legislativo Cristiano, llevamos 20 años trabajando en el Congreso Nacional como gestora de intereses particulares. También represento a la Red Latinoamericana de la Sociedad Civil Mujeres, Equidad de Género, Vida y Familia, 60 organizaciones a nivel iberoamericano. Hemos expuesto en la CEPAL con una visión de mujer distinta a la visión feminista que está detrás de la ideología de género. Pertenezco a un movimiento que se llama Un Paso al Frente Chile, que es un movimiento latinoamericano, está por lo menos en 8 países de Latinoamérica. Soy misionera del Ministerio de Gobierno y Fe y hemos constituido hace más o menos 1 año y medio el Frente por la Infancia para trabajar los temas de vulneración de derechos de los niños. Lo primero que quisiera comentar, presidente, por su intermedio a los diputados presentes, es que sí se incumplió la Constitución y las leyes, que lamento y lamentamos las personas a las que yo represento, tenemos muchos seguidores, somos una organización a nivel nacional de la Red por la Vida y la Familia. Lamentamos mucho el tono en que se ha dado la comisión. Como observatorio observamos no solamente las leyes y las políticas públicas, sino también el cómo se ejecutan, la disposición de los diputados, de los senadores en el Congreso Nacional. Este no es un tema político. Aquí lo que menos yo he escuchado es la preocupación por los niños. Es un tema de vulneración de la infancia. Y cuando hablamos del derecho preferente de los padres, si no se visualiza ligado a la protección de los niños, es que no se entiende por qué se legisló este derecho a nivel internacional y nacional. Hoy día tenemos 5 informes del Sename. Un informe del Poder Judicial, que fue el primero que se dio, que fue el de la jueza Mónica Geldres. Un informe de la PDI, que se mantuvo oculto en el gobierno de Piñera. Uno de la UNICEF y el Poder Judicial, con el Centro de Medidas Cautelares, que nosotros llamamos el Centro de Medida Tortura. Una comisión por los niños desaparecidos del Sename, una comisión por los servicios locales de niñez. No tenemos defensora de la niñez hoy día para poder abordar esta temática de vulneración de derechos a través del Ministerio de Educación, que voy a pasar a explicar posteriormente, porque hay un coteo político en el Senado para poder conseguir un cupo y un cargo, tal como lo dijeron abiertamente senadores hace 2 semanas en la sala del Senado. Y nos preocupa, porque aquí hay vulneración grave de derechos fundamentales de los niños, de los padres, de la comunidad educativa, y también un daño social. Los hechos que hemos conocido en las últimas semanas y a la luz de todos los trabajos, de los documentos que he traído, yo creo que dan cuenta de que el ministro de Educación no solo de manera personal ha infringido la Constitución y las leyes en el ámbito de su investidura como ministro, sino también, y quiero que sean respetuosos de lo que voy a decir porque lo voy a justificar, hoy día la ley de discriminación arbitraria nos permite discriminar con justificación razonable. Y nosotros creemos que la condición que él ha dicho en reuniones que hemos tenido personalmente, gente de nuestros movimientos con él en el ministerio, en sus declaraciones públicas, él ha dicho que él es un activista del lobby LGTBIQ+, y eso ha impactado en el desarrollo y la indemnidad de los niños. Lo voy a mostrar por sus intermedios, diputado. No ha dicho que un activista el ministro, eso no puede quedar ni siquiera en acta. Pero se lo voy a mostrar, tengo hasta la grabación del video. Veamos la presentación y después hacemos las observaciones. Quisiera establecer algo que me parece relevante a la luz de todas las presentaciones que he escuchado y también de las críticas de un sector y de otro, dependiendo de quién expone, digamos, para poder invalidar los argumentos, un poco muy acorde a la política de censura que hemos estado viviendo con esta comisión, ¿no es cierto?, para la desinformación. Existe una página que se llama la página de convivencia para la ciudadanía.mineduc.cl. Esto es una malla que logramos armarla como la estructura de donde baja todo el tema de sexualidad, afectividad y género y convivencia escolar. A lo largo de estos años, en el gobierno Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2, y ahora en el gobierno del presidente Boric, se ha usado el área de convivencia escolar para imponer la ideología de género. Por su intermedio, señor presidente, le explico inmediatamente
al diputado Hitch lo que es la ideología de género, sus ideólogos, muy someramente, para que él lo pueda conocer, ya que me imagino que critica con mucha razón si es que no existiera. La ideología de género es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humanas como un hecho puramente psicológico y cultural, prescindiendo incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Las diferencias entre varón y mujer, por tanto, no provendrían de la naturaleza biológica y psíquica del ser humano, sino de la construcción cultural o social convencional a partir de los roles y estereotipos que se asignan a los sexos. Desde esta óptica, cada uno podría crear su propia identidad sexual, hombre o mujer. Además, tendría el derecho de que lo reconozcan con esta identidad, ¿no es cierto? Lo masculino o lo femenino de las cosas, por su parte, no tienen nada que ver con la sexualidad humana. La ideología de género aplica el concepto de masculino y femenino de las cosas a las personas. De ahí concluye que lo masculino y lo femenino pertenecen a la cultura o a lo social y que por lo mismo son convencionales o fruto de un acuerdo de cada pueblo y época. Me tomo esa libertad para que literatura hay muchísima, sabemos cuáles son los ideólogos de género, desde dónde vienen, del 68, etcétera. Quisiera mostrar, ¿y por qué muestro esta malla? Cada uno de estos cuadraditos, ¿no es cierto?, que son links dentro de las páginas web del Ministerio, tienen material. Este es el material. Usted me diría, hay mucho menos material que los cuadraditos que usted ve ahí, con esos nombres. ¿Y por qué? Porque son los mismos. Que ocupando convivencia escolar, termina hablándonos de ideología de género, de características, o sea, de educación sexual integral, del tema del heteropatriarcado, el feminismo, etcétera. Participación y formación ciudadana. Pasa exactamente lo mismo. De hecho, participación y formación ciudadana tiene un documento del ministro que fue creado por él, no siendo él ministro, obviamente, y donde habla y influye sobre la formación ciudadana y lo toma para hablar de inclusión, y yo se los voy a mostrar después, y dentro de sus declaraciones vulnera gravemente el derecho de los padres, pero además yo creo que él llega a actuar ilegalmente respecto a la ley de discriminación arbitraria. El punto de sexualidad, afectividad y género tiene dos links, los únicos que hay en todo este entramado del Ministerio de Convivencia para la Ciudadanía, que son educación no sexista.mineduc.cl, que es un mundo, y se los voy a mostrar ahora, inclusión y participación.mineduc.cl. Quiero llevarlo a estas páginas. ¿Se ve, no? Aquí estamos. Esta es la página de educación inclusiva. Si se fijan en el área de derechos humanos tenemos... porque están llamando. Ahí sí. Si linkeo derechos humanos, si linkeo a la página de educación no sexista, a eso me mandaba, de educación no sexista me manda una página especial. Hay un nivel de inversión en tiempo, en materialidad, no sabemos cuánto es el costo, lo pedimos por ley de transparencia, esperamos que el Ministerio nos responda, respecto a la educación no sexista, que supera ampliamente otras áreas del quehacer que tiene que ver con la calidad de la educación, con la inversión en mejoras a los procesos, a infraestructura, etcétera. Esto lo hemos visto también en otros países donde la misma ideología, la misma visión respecto de la sexualidad, como España, por ejemplo, o Argentina, gasta un porcentaje del PIB no menor en este tipo de políticas de género. Quiero mostrarles algunas de las cosas que uno puede linkear, y aquí quiero entrar en el tema de la ideologización. No sé por qué no puedo abrirla. Parece que si estoy compartiendo pantalla no puedo abrir la página. Qué lamentable. Está acá. Ya no importa. Ahí abre. Qué impresionante, lo sacaron. Qué impresionante. Yo ayer lo denuncié, lo tengo en un video. Ya no importa.
Tenemos todo este material y que lo que quiero mostrar con esto es que el material que existe es parte constitutiva de todo el material. Linkea al tema de las jornadas por una educación no sexista y linkea también al... ¿Ahí se ve? Ahí sí. Por lo tanto, este material es constitutivo de prueba para el libelo acusatorio. Esta es la caja de educación en sexualidad, afectividad y género, que fue promocionada por activistas del lobby LGTBIQ+. Fue creada por el ministro Ávila, no siendo ministro obviamente, en gobiernos anteriores, y que hoy día ha sido distribuida y está en la página del ministerio. Son 7 libros. Es uno que tiene las orientaciones de resguardo para el bienestar, que está citada dentro de la acusación. Sin embargo, los otros 6 libros de la acusación también son parte constitutiva porque es parte del mismo material. Dentro de estas orientaciones tenemos una presentación en este tenor. Uno de los desafíos del ministerio es impulsar acciones que garanticen la inclusión, valoración. Cuando yo hablo de valoración, hablo de una carga moral. Estoy ejerciendo una dirección y acogida de las diversidades en su más amplia expresión. El porcentaje de jóvenes que se identifica con orientación sexual, identidad y expresión de género diversa aumentó casi 4 veces respecto de los años anteriores, pasando del 3.4% a un 12%. Estos datos no son ministeriales. Estos datos corresponden a encuestas que hacen agrupaciones del lobby LGTBIQ+, encuestas que además, si nosotros lo hemos investigado, si transparentamos quién está detrás, hay una agenda global detrás de esto, que el ministro en una declaración en Canal 13 dice que no existe. Nosotros sabemos que sí existe, tenemos las pruebas de que así es. Estas dos organizaciones, que es Todo Mejora, a la que él dice en una presentación en Canal 13 que está muy cercano, y el móvil, han influido dentro de todo este material de manera vulneratoria respecto de los padres y de los hijos. Nuevamente se situaron como un grupo históricamente excluido. Dice que el ministro dice que, considerando su necesidad sociocultural, socioeducativa y sus voces a través de las demandas que han levantado esa institucionalidad del mundo adulto para impulsar transformaciones que requieren en su entorno globalizado. Esta es otra página de Convivencia para la Ciudadanía. Nuevamente ahí sí le saqué la foto. Educación no sexista. Estos son todos los materiales de las jornadas. También están en esos mismos materiales de la jornada no sexista 2 materiales que hablan son feministas, que hablan del 8M, y otros dirigidos a la comunidad educativa. Aquí en este tenemos un material específico del lenguaje no sexista. Este material es complejo porque redefine la gramática y la semántica como parte, y este es el problema con las ideologías impuestas, que niegan el fundamento teórico de sentido común, el fundamento biológico, y propone, por ejemplo, la igualdad entre conceptos tan sencillos como el adolescente o la adolescencia. Obviamente aquí también hay un espíritu de una reforma política, ideológica, que tiene que ver con enmarcar colectivos y desfigurar la individualidad. Se enarbolan muchas banderas sobre la tolerancia, la diversidad, la no discriminación, pero lo que pasa es que este material atenta contra esos 4 conceptos que estos grupos, o el ministro, y del que dice el representar, ¿no es cierto?, proponen. Y es grave, porque no solo está dirigido a niños de media o niños de básica, que ya es grave, sino a niños de pre-kinder. Estos materiales en la segunda jornada fueron dirigidos a niños entre 5 y 8 años, que tienen una condición física, psicológica y jurídica de protección. Son lábiles, sus mentes y sus cerebros son blandos, absorben sin criterio, no pueden defenderse de la información, no pueden tener un espíritu crítico frente a la información y pueden ser inducidos. Ahora, el ministro puede creer lo que quiera y sentirse como él quiera, pero no puede usar su cargo de ministro para tomar el ministerio como una plataforma para ejercer una acción de proselitismo ideológico, sea en el ámbito político, sea en el ámbito de la sexualidad o cualquier otro. El derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Quiero citar los instrumentos de protección social de la CEPAL, organismo subsidiario de las Naciones Unidas, y que en su página 86 dice lo siguiente: el avance del enfoque de derechos ha permitido que los niños y las niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva, dependientes de la familia, dígase de los padres,
pasando a ser sujetos de derecho ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. En la Asamblea General de la OEA, Cancún 2017, en presencia de nuestro primer gobierno Bachelet, nuestro canciller, estuvo en esta sesión aplaudiendo, yo estaba ahí sentada, y se declaró lo siguiente: los hijos no son de la familia, los hijos son ciudadanos, los hijos son del Estado, el Estado formará a sus ciudadanos. Este es el temor que tenemos como padres. El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la garantía de la libertad de los padres de garantizar que tengan la educación y la formación que los padres hemos decidido darles hasta que tengan la edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Este derecho es parte del tronco central del derecho internacional de los derechos humanos, reconocido de sus inicios y reflejado tanto en el contexto de derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, número 3, establece que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que deberá darse a sus hijos. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se establece, los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar, y aquí es distinto, respetar la libertad de los padres para garantizar que sus hijos reciban. Es decir, hay una garantía con rango constitucional, porque los tratados internacionales tienen rango constitucional, para proteger la libertad de nosotros como padres, de resguardar y garantizar que la educación religiosa y moral esté de acuerdo con nuestras propias convicciones. Y cuando hablo de moral a veces pasa muy rápido, pero la moral establece lo que es bueno y es malo. Lo establece todo. Por lo tanto, de aquí podemos desprender que la formación física, mental, social, cultural, emocional y espiritual de nuestros hijos es competencia de los padres. Y el Estado cumple un rol subsidiario. Los tratados internacionales, no se los voy a leer todos, y tanto la Constitución, hablan que se le debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho de los padres. ¿Por qué los hago a colación? Porque estoy en la parte de despejar. En la primera sesión de la comisión, la señora Walker, atribuyéndole a una resolución del Tribunal Constitucional 740-07, dijo que el tribunal había establecido, en el tema de la titularidad después, que los padres, el derecho preferente de los padres se limitaba y se circunscribía única y exclusivamente a la elección del colegio o del tipo de establecimiento educacional donde se debía... Un minuto más le queda. No le puedo creer. Sí. Pero redondeemos. Y esto es extremadamente grave. No creo que ningún padre de Chile, señor presidente y diputados por su intermedio, crea que la competencia de la formación y la educación de sus hijos se restringe a escoger el colegio. Aún más, la Constitución, en el artículo 19, 10 establece esto y en el 11 establece la elección del colegio como algo totalmente diferenciado. No está de más decir que el Tribunal Constitucional, también en una sentencia mucho más actual que la otra, que es del 2007, eliminó la palabra laico y no sexista porque vulneraba los derechos fundamentales tanto de padres como de los niños, la libertad de educación y la libertad de conciencia. Y en la sentencia dice gravemente el derecho de los padres, porque la visión de una educación no sexista, de pensamiento único, impedía los distintos modelos educativos, propuestas educativas, alterando la libertad garantizada no solamente en Chile, sino en el extranjero. La identidad de género y los derechos fundamentales. Voy a ser muy rápida, pero yo le solicité, señor presidente, exponer la tarde porque se me cayó la presentación y usted me dijo que iba a ser flexible con los tiempos. Sí, pero por eso ya llevamos 25 minutos. No, pues yo no llevo 25. Eso estaba ordenando la presentación. Adelante. Le doy un minuto. Bueno, la ley de identidad de género tiene limitaciones. La ley de identidad de género tiene una limitación y que son nuestros derechos fundamentales. En su artículo 4 dice, la garantía social al goce y ejercicio del derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho al reconocimiento y protección de su identidad de género y expresión de género, a ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género, al libre desarrollo de su persona. Sin embargo, aunque el diputado Hugo Gutiérrez en ese entonces quiso poner una indicación que se votó en contra, en esta misma sala fue, que se votó en contra, que decía que en el momento de haber colisión de derechos entre el derecho a la identidad de género y los otros derechos fundamentales, en ese momento de colisión, lo que íbamos a tener era que tenía que primar el derecho a la identidad de género. Se rechazó tanto en la comisión, se rechazó en la sala, que se repuso la indicación. ¿Y por qué? Porque eso vulneraba nuestros derechos fundamentales y quedó esta indicación. Lo anterior, es decir,
Todas estas garantías sociales, el ejercicio del derecho a la identidad de género, es sin perjuicio del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República de Chile y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Hay una prohibición en esa ley que habla de la prohibición de discriminación arbitraria. Ninguna persona natural o jurídica, institución pública o privada podrá realizar un acto de omisión que importe discriminación arbitraria y cause privación o perturbación. Sin embargo, la ley de discriminación arbitraria es clarísima en decir que ninguna categoría, ninguna categoría de estas variables de discriminación, y aquí incluyo la del ministro, su identidad de género, su orientación sexual, puede ser usada para vulnerar la Constitución y las leyes o vulnerar el derecho de otro ser humano, sus derechos fundamentales. Lo dice expresamente la ley. Entonces la pregunta, aquí termino. ¿El ministro es un lobista LGTBIQ+, y o un ministro de Educación de la República de Chile? El presidente Boric, en la última cuenta pública, dijo, y recibió aplauso, no de nosotros: no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual. Gabriel Boric, presidente de la República. Cuando yo escuché esto, no estaba acá, y muchos que lo escuchamos nos asustamos, porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución. Y no es algo directamente que tiene que ver con la cuestionamiento de su orientación, sino que lo que yo quiero decir, y tenemos los documentos para probarlo, y que lo dice el libelo también acusatorio porque habla del activismo del ministro, es que él hoy día y su activismo LGTBIQ+, y su condición ha superado el límite de lo privado, y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo. Lo voy a poner en otra perspectiva, a lo mejor es otra. Estamos en el tiempo, ya. La tengo que cortar, estamos en el tiempo. Gracias, doña Marcela Aranda, ¿cierto? Perdón. Marcela Aranda, por el Observatorio Legislativo Cristiano. Ofrezco la palabra. Don Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Quiero aclarar, al igual que en una sesión anterior, que voy a hacer comentarios y reflexiones, pero no estoy haciendo una pregunta, por lo tanto no requiero respuesta, presidente, en honor al tiempo. Primera cuestión. Yo creo que con esta intervención, presidente, va quedando claro cuáles son algunos de los motivos que están detrás de esta acusación, que no se refieren a una cuestión constitucional ni legal, sino a una determinada encono basado en una brutal y fuerte homofobia, y que eso se traduce en el intento de descalificar a una persona, ¿no es cierto?, por sus orientaciones. Pero quiero mencionar 5 puntos muy precisos, presidente, en honor al tiempo. El primero, la definición que se nos ha dado acá como científica sobre un tema que yo personalmente pregunté antes, que era el de ideología de género, no se nos dio la fuente, pero siempre es bueno conocerla para ayudar a esta comisión. Es una definición dada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, y es específicamente una definición dada por el padre Ronald Labarrera, súper científico, presidente. Dejo constancia, digamos, de lo profundamente científica que es la definición. 2, quiero dejar claro una vez más, porque me parece que sí es importante que acá podamos tener distintas posiciones, es legítimo, pero no podemos inventar situaciones. El ministro siempre ha dicho, y lo ha repetido, que él no es un activista. Yo en lo personal me parece bien que existan activistas en distintas materias, pero el ministro ha dejado muy claro que él no es activista de este tema. Tercero, la malla que se nos ha presentado acá, no existe esa malla. Y también me parece que es importante, no es materia del Mineduc. Se inventó por
parte de la invitada, o es de la oración propia, o de un conjunto de personas. Está bien, solamente que no es una malla del Ministerio de Educación. Cuarto punto, el presupuesto de educación no sexista, del que se ha hablado acá, es, según cálculos rápidos, el 0,01% del presupuesto del Mineduc. Creo que eso no habla de un ministerio que está orientado y dedicado a este tema, sino que es un elemento más. Repito, 0,01%. Eso quiere decir que es una centésima parte del 1% del presupuesto. O sea, una 10.000ª parte del total del presupuesto, para ser preciso, aprovechando que soy ingeniero y es un cálculo que logro hacer. Y por último, es interesante este material que se nos ha mostrado, y de nuevo para precisar y dejar claro en las actas de esta comisión, el material que se ha mostrado en realidad no es de elaboración de este ministerio, es del gobierno de Bachelet, del gobierno de Piñera, y se mantiene hasta el día de hoy. Incluso estábamos dudando porque fue muy rápido, pero había una foto en la cual nos pareció, esto es una duda, que quien estaba ahí era el ministro Varela. Es la impresión que nos dio. Es decir, estamos hablando de programas que se mantienen a través del tiempo, que no tienen nada que ver con un gobierno u otro, sino que son políticas, ¿no es cierto?, que se han ido desarrollando e implementando afortunadamente en distintos gobiernos, de distintos colores políticos, por la preocupación real que hay por los niños. Ya hemos escuchado acá situaciones que son dramáticas de suicidios o intentos de suicidio, y en la medida que se ha ido entregando más educación, tuvimos un rector de un colegio de alguna región que fue muy claro en plantear cómo esto estaba ayudando de Ñuble, ¿no? Cómo estaba ayudando. Entonces yo creo que aquí sí estamos frente a un tema tremendamente relevante que tiene que ver con un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de esos niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Señor presidente, por su intermedio, no es que el posible, diputado no es Hirsch posible me contestar. Sí, pero no es posible me ha contestar. descalificado. Como usted expone, y nosotros se hacen observaciones o se hacen preguntas. Y no hizo preguntas, sino una simple observación. Saludo, además de doña Clara Zacardía, a doña Sara Concha, que se nos unió hace poquitos instantes. Diputada Concha, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Primero, hacer una reflexión. Yo recuerdo que hace un par de meses atrás, por no decirlo el año pasado, tuve una reunión con el ministro, también estaba el subsecretario de ese entonces, junto a unos directivos de un establecimiento educacional de mi región, donde le hicimos ver la preocupación que nos manifestaron ellos en relación a un material que tenían estos alumnos que eran de centros de formación o de educación para personas mayores. Y el tema es que le hicimos ver esta preocupación de que ellos estaban trabajando con material educativo desactualizado, muy desactualizado. De hecho, yo lo vi en terreno. ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece y me llama muchísimo la atención en la exposición de la señora Marcela Aranda, cuando ella habla y dice de que, haciendo alusión de cuál es la cantidad de recursos que se invierte en material no sexista en las páginas, porque, o sea, yo soy parte de las impulsoras de la acusación constitucional, revisamos las páginas y me parece increíble la cantidad de material que hay en estas. Aparte de esto, obviamente tiene un costo manejar las páginas de internet y aparte la fabricación de material. Yo estoy haciendo alusión de que no es un tema que debemos desconocer o que tengamos que hacerle la cruz absolutamente. Yo creo que aquí la prioridad siempre es poder fortalecer la educación pública y que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias para poder adquirir una educación de calidad, sobre todo cuando son vulnerados en esto, porque estamos hablando, yo estoy dando un ejemplo de quizás de muchos de tantos ejemplos que pudiesen existir, pero yo creo que aquí igual es muy importante, porque esto, yo lamento que el diputado acá diga siempre o se trate a los expositores muchas veces de mentirosos, porque si hay
material que, o sea, si hay información que se está exponiendo, es porque tiene que tener verdad. Yo no creo que acá vengan con la intención de mentir descaradamente. Y yo creo, dudo, y no quiero poner cierto en duda de que ese material o la exposición sea una mentira y quieran engañarnos de alguna manera, porque estamos hablando del Congreso Nacional, de un lugar serio donde estamos exponiendo cosas de interés de distintos sectores, porque acá somos representantes de distintos sectores, pero algo que me preocupa a mí es hoy día cómo se está manejando el Ministerio de Educación, porque esto, lo vuelvo a insistir, es un ejemplo de que lo expusimos al ministro, le dijimos sobre estos materiales desactualizados que estaban usando estos alumnos, y me preocupa que hoy día se invierta más en algo que no desconozco. O sea, se está avanzando en una educación no sexista, pero yo creo que hoy día la prioridad es que nuestros alumnos aprendan a leer y escribir, como mínimo, ¿no? Entonces yo creo que aquí puede ser una materia de indagar más, quizás, a ver de cómo se están manejando los recursos, sobre todo para poder fortalecer la educación pública y dar una educación de calidad a quienes de verdad lo necesitan. Eso, presidente, solamente quería añadir. Gracias, diputada Concha. Le agradecemos entonces, diputada Avellán, perdona, última vez que me equivoco con usted. Puede ser, presidente, por Dios, que si usted sabe que yo siempre pregunto. A ver, efectivamente, dentro de la acusación constitucional hay capítulos que se refieren a no sé si interés es la palabra, pero a la forma como se ha tratado de implementar esta, ya no sé cómo decirle, no sé si es agenda de género, no sé, porque le cambian los nombres dependiendo de la conveniencia, pero al final del día todos sabemos de lo que estamos hablando. Y vuelvo a insistir, tal como dije en la primera sesión de esta comisión, yo tengo un hijo gay, por lo tanto malamente me puede importar a mí la orientación sexual que pueda tener o el ministro, Juan Pérez o quien sea, porque la verdad que cada uno es libre de tener la opción sexual que quiera, no tengo ningún problema con eso. Pero sí me preocupa cuando se trata de imponer una visión para un universo grande, en este caso de todos los estudiantes de Chile, porque acá se ha hablado mucho de la vulneración, de los intentos de suicidio y de lo mal que lo pasan niños que tienen a lo mejor ni siquiera una identidad sexual clara, sino que capaz que hasta no están todavía claros producto de la edad que tienen, o a lo mejor sí están claros, no tengo idea, pero que claramente tienen una orientación sexual distinta, pero no se habla de la vulneración de derechos de los que tienen claridad respecto de su orientación sexual y cómo les afecta esta manera de mostrar la eventual diferencia o la eventual aceptación de diferencias en lo que es orientación sexual. Porque acá, queramos o no, tenemos que preocuparnos de todos. Entonces, la forma como se enseña algo también influye en todos. No solo en los que tienen una orientación sexual distinta o poca claridad respecto de su orientación sexual, sino que también la vulneración eventual de los derechos y de cómo se sienten afectados quienes no tienen dudas de su orientación sexual y que, producto de la edad, porque estamos hablando especialmente en el caso de niños de kinder, de niños de básica, niños que claramente son muy chiquititos, esto les choca. Entonces, como que no se ha visto ese tema, la vulneración a esos niños. Entonces, por eso es que dentro de dos, creo que son, o tres, los capítulos de la acusación, se habla de este tema, no porque haya homofobia, no porque haya fijación con los temas sexuales, como infiere el diputado Hitch por su intermedio, presidente, no, es simplemente porque tenemos niños que a lo mejor tienen dudas de su orientación sexual, pero tenemos una gran mayoría de niños que no tienen dudas, y a esos niños también se les están vulnerando sus derechos, amén de los derechos de los padres a la libertad de elegir la educación de sus hijos. Entonces, acá no es un tema de fijación con el tema sexual, no tengo ninguna fijación con el tema sexual, sino que simplemente la preocupación que me merecen los niños porque se ven vulnerados por este afán de implementar
una política educativa con una orientación determinada en la cual se le puede producir una confusión a niños que no tienen esa confusión. A eso me refiero. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Habiéndose cumplido el objeto de la... para la tarde. Para la tarde tenemos entonces solamente para... Si falta algún acuerdo final, pero la diputada Navellá me pidió que ponga don Alan Brofman y don Tomás Hirsch que lo haga el profesor de Derecho Guillermo Jiménez. ¿Les parece 15 minutos? 15 minutos sin preguntas porque la... Sí, porque... y ahí... Perdón, porque además la defensa va a tener 90 minutos, abogado, ¿le parece bien 90 minutos? Y así tenemos una sesión aproximada de 2 horas, ¿les parece? Muy bien. ¿Tomamos el acuerdo? Acordado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.